Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bienvenido. Bueno, hoy lunes, realmente un día precioso para predicar el Evangelio. Pues hay lluvias, pero lluvias de bendiciones en este país, ¿sí? Hay una unción poderosa en este lugar. Y bueno, hoy quiero hablarte acerca del oír, ¿sí? Del oír y el oír de Dios. Pero antes, oí los medios, ¿eh? Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Mirabales. Bueno, muy bien, allí te fueron los medios de comunicación. Bueno, hoy no vino Mario, no sé qué pasó. Bueno, nos faltó Mario, sí, vamos a ver. Tal vez llegue, sí, a veces llega un poco tarde a causa del transporte. Bueno, no me avisó, pero bueno, esperemos. Bueno, hoy no te pierdas esta palabra, ¿sí? Pon atención a esta palabra porque es una palabra poderosa de Dios para ti, ¿eh? Así que atención realmente a esta palabra. Pone allí delante de tus ojos la escritura, ¿sí? Y en tu corazón, pues hoy el Señor quiere hablarte acerca de un tema poderoso para ti, ¿sí? ¿Has escuchado a Dios? ¿Lo escuchás realmente a Dios? Bueno, vamos a ver, sí, todos podemos escuchar a Dios. ¿Y cómo realmente le escuchamos? ¿Sí? Él habla, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Marcos en el capítulo 4, verso 21, dice así: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, ¿eh? Hay cosas, ¿sí?, ocultas de Dios, ¿sí?, que van a ser manifestadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él quiere manifestarte a ti las cosas ocultas de Él, ¿sí? Él quiere hablarte, ¿sí? Todo va a salir a la luz. Él quiere realmente que tu luz alumbre. Y dice, ¿acaso se trae, ¿sí?, una luz para ponerla debajo de una mesa, traer esa luz y ponerla debajo de algo? No. Dice, esa luz es para ponerla, ¿sí?, arriba, en el candelero, ¿sí? Entonces, hay algo que el Señor quiere enseñarte hoy, ¿sí? Él quiere alumbrar tu vida, ¿sí? La luz que Él trae no es para ocultar, sino para manifestar, ¿sí? Hoy el Señor quiere manifestarse en tu vida, ¿sí? Y aquí esto es muy, pero muy interesante. ¿Cómo lo hace? El verso 23 de Marcos 4 dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, amén, ¿sí? Ahora, tú tienes que tener oídos para oír por fe. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿sí? ¿Tú tienes oídos para oír? ¿Crees realmente que Dios habla, que tú puedes escuchar su voz? Sí, es un asunto de fe. Vamos allí a Juan, en el capítulo 10. Y vas a encontrar allí la parábola del redil. Jesús está hablando, y esto es muy, pero muy importante. Preste atención. De cierto os digo. Cuando Jesús dice de cierto, es atención. Pero cuando dice de cierto os digo, es suma atención, ¿sí? El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Bueno, Jesús, el pastor
el gran pastor. A este abre el portero. Tiene que haber alguien que le abra, ¿sí? Tiene que haber alguien que abra, ¿sí? Y las ovejas oyen su voz. Escuche, el portero abre la puerta, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Bueno, aquí hay un pastor, pero también hay ovejas. Y dice que estas ovejas, escuche, oyen su voz. Y también dice que conocen su voz. El verso 14 nos dice un poco más. Dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Escuche, y oirán mi voz. Oír la voz de Dios. ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera lo haces? ¿Sí? Lucas en el capítulo 6, verso 12, dice que Jesús fue a orar al monte, ¿sí? Y dice que oró a Dios toda la noche. Y yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Verdad? Que estás escuchando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo de oración puedes tú decir? Bueno, si yo oro al Padre, ¿sí? ¿Qué tiempo podés estar orando? ¿Cuánto tiempo podés invertir en la oración? ¿Sí? Y realmente, bueno, comienzan aquí las cosas, las dudas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí, yo más de una hora no puedo orar y yo... Bueno, escuche, pero ¿qué tipo de oración, ¿sí? Tú haces? Bueno, ¿cómo orás? ¿De qué manera orás? Orar. Bueno, ¿qué es orar? Orar es hablar. Ahora, para que haya realmente un diálogo, ¿sí? Cuando tú oras, cuando tú hablas, tienen que haber por lo menos dos personas involucradas en este diálogo, ¿sí? Entonces quedamos en algo, ¿verdad? La oración no es un monólogo. No es un monólogo, no es repetir palabras como un loro, ¿sí? ¿Sí? Repetir una y otra vez vanas, estas repeticiones, ¿sí? No, es un diálogo, ¿sí? Acá dice que el Señor Jesús es el buen pastor. Él quiere pastorearte, ¿sí? Y también dice que las ovejas, bueno, yo realmente me considero una oveja del Señor, ¿sí? Dice, escuchan su voz, ellos oyen su voz. Pero también nosotros dice que conocemos su voz. Entonces, cuando tú realmente entras allí en esa oración, tenés que realmente conocer la voz de Dios, en primer lugar, oyendo esa voz que está hablando. Bueno, porque muchas veces hablan otras voces. Estás orando, te quedas quieto y estableces un vínculo de oración con el Padre. ¿Sí? Es una ida y una vuelta. ¿Sí? De esa manera tú podés orar como Jesús oraba toda una noche. ¿Por qué? Porque no es un monólogo, tú tienes que escuchar al buen pastor. Él dice en el verso 16 que hay otro redil que debe traer, ¿sí? Y esto realmente habla de los gentiles, ¿no, verdad? A través de la cruz, Él rompió ese velo de división que había entre los judíos y los gentiles, y bueno, podemos entrar todos confiadamente al trono de gracia para escuchar la voz de Dios, ¿no, verdad? Ese es el redil que Jesús tenía que traer. Y dice que oirán la voz de Jesús. Y dice que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, ya no hay judío, griego, gentil, ya somos uno, ¿sí?
un solo pueblo. Y esto es el pueblo de Dios. Y dice que oirán la voz de Dios. Escuche, Jesús es el buen pastor. Hay un salteador y ese viene a hablarte también. Y te come la cabeza, como dicen los jóvenes, ¿no? Viene a hablarte. Pero aquí hay algo. Esta parábola habla de un portero que abre la puerta para que Jesús entre y tú puedas escuchar la voz de Jesús. Vamos a Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis hacia el final de la escritura. En el capítulo 3 vamos a ver algo muy interesante. Apocalipsis 3, verso 20. Y Jesús está hablando aquí a las iglesias, ¿sí? En especial a la iglesia de la Odisea, y dice lo siguiente: y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. O sea que aquí el portero eres tú, ¿no, verdad? ¿Sí? Hay un portero, ¿sí? Y el pastor puede entrar si tú le abres la puerta. Escuche, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Acá hay algo, Jesús habla aún a las personas no nacidas de nuevo, ¿sí? A aquellas personas que no le conocen, aquellas personas que están lejos de Él está a la puerta y llama, ¿sí? Si alguno abre la puerta, yo entraré en él, ¿sí? Pero acá puntualmente le está hablando a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea. No le está hablando a los gentiles, ¿sí? No le está hablando a los incrédulos, le está hablando a la iglesia. Y es muy interesante, dice, si alguno me abre la puerta, yo entraré. Quiere decir que hay personas, ¿sí?, que no le han abierto la puerta a Jesús, aún estando dentro de la iglesia, ¿sí? Aún tal vez han conocido de Él, han recibido alguna palabra, han creído, pero no le ha abierto la puerta de su corazón, ¿sí?, para que Él entre y Él habla. ¿Por qué? Porque Él dice que habla, ¿sí? Y cuando Él llama y tú le abres, Él entra. Entonces hay algo, ¿sí?, aquí. Tenés que tener los oídos bien afinados para que Jesús entre. ¿Sí? ¿A qué? Bueno, a tu vida. Hay distintas áreas de tu vida que no han sido entregadas a Dios. Bueno, tu vida es como, ¿sí?, una gran mansión, ¿verdad? Tiene grandes y distintos cuartos, algunos más pequeños, otros, ¿sí? Y tú le abres la puerta a Jesús, pero no le abres la puerta de todos los cuartos allí de esa mansión, ¿sí?, que es tu vida. ¿Sí? Tal vez ahí no le abriste la puerta en el área de la economía, tal vez no le abriste la puerta en el área de los relacionamientos, tal vez no le abriste la puerta allí en el área de la salud. Algo pasó, ¿sí? Le creíste a una palabra, pero no le creíste a la otra. Y dice aquí, escuche el verso 21, y al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Bueno, al que venciere, le abrís la puerta, Jesús entra, has escuchado su voz, porque tienes oídos para oír. Le abriste, el portero le abrió la puerta. Tú dices, oh Jesús, entra aquí en esta área, yo te creo, Señor, y yo me apropio de esta palabra y uso de tu nombre. Porque todo lo que pidiera en tu nombre, si yo lo creo, ¿sí?, y es conforme a tu voluntad, tú lo haces, ¿sí? Y estás venciendo en esa área de la salud, y estás venciendo en esa área de la economía, y estás venciendo en esa área tal vez de los relacionamientos, y dice que te va a dar, ¿sí?, realmente allí, ¿sí?, de sentarte con Él en el trono porque has vencido, ¿sí? Y esto está hablando realmente de estar allí en la autoridad, la cual habla Efesios allí. Tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿sí? Tú eres realmente aquel que
has entendido la autoridad del creyente porque realmente le abriste la puerta a Jesús en cada área de tu vida. Te sentaste con Él en ese trono poderoso. Allí has vencido realmente, ¿sí? Y Jesús te está diciendo hoy, ¿sí? Eso es porque realmente conoces mi voz y me abriste. ¿Por qué? Porque hay otras voces que hablan. Si hay otras voces que hablan, tú estás orando, ¿sí? Y tienes que entablar una conversación con Dios, ¿no, verdad? Y comienzas a escuchar a Dios y le haces una pregunta y escuchas a Dios. Pero claro, hay otras voces que allí tal vez interfieren, ¿sí? En ese diálogo y en esa oración con Dios. Y este es realmente el salteador, este salta. Si este no entra por la puerta, este entra sin permiso. Si vos estás hablando con Dios y este viene realmente, estás hablando con Jesús, y Él viene ¿a qué? Bueno, a tratar de hurtarte la palabra, ¿sí? A robarte esa palabra. Y ojo, si esta palabra es robada, si esta palabra es hurtada, si esta palabra te la llevó el diablo, ¿sí? Él te puede matar y destruir. ¿Por qué? Porque Él vino para hurtar, matar y destruir. Primero te hurta la palabra, segundo te mata, porque cuando hay vida es porque la palabra fue sembrada en el corazón. Mis palabras son espíritu y son vida. Pero claro, si te la robó el diablo, ¿sí? Posteriormente hay muerte en cada área de tu vida. ¿Puede haber muerte en cada área de tu vida? Sí, claro que sí. Por ahí le has creído, ¿sí? Al Señor, pero no le creíste a la sanidad. No le creíste a la prosperidad. No le creíste realmente al fluir del amor, ¿sí? Que ya está en ti y los relacionamientos son un desastre, ¿sí? Entonces, ¿qué ha hecho? Bueno, el diablo te hurtó esa palabra, no la creíste, te destruyó tu vida y posteriormente, ¿sí? Él ha vencido. Pero escuche, escuche, hay algo en Cristo Jesús. Hay poder en el Señor. Si tú tomas esta palabra, si tú entiendes realmente y escuchas del Señor, ¿sí? Entiendes realmente, dice que se va a abrir, ¿sí? A nivel espiritual. Mire lo que dice aquí, ¿sí? En el capítulo 4, verso 21. Dice que se va a abrir delante de ti una gran luz, ¿sí? Porque es realmente esa luz que alumbra toda tu vida. ¿Por qué? Porque esa luz es para ponerla en un lugar alto, ¿sí? Ella va a alumbrar toda área de tu vida, ¿sí? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Yo tengo oídos para oír. Ahora, ¿cómo yo oigo a Dios? Creyendo que realmente lo oigo. ¿Cómo yo puedo realmente recibir esa medida del oír plena y añadir aún oídos para oír aún más? Lo dice el verso 24. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís serás medido, y aún se os añadirá a aquellos que oyen. O sea, escuche bien, ¿sí? Si tú escuchas a Jesús, ¿sí? Si tú realmente sabes que Jesús es el que está hablando, realmente tú estás mirando lo que oís, ¿sí? Y estás analizando todo, lo estás poniendo en la perspectiva de lo espiritual, ¿sí? Allí estás analizando todo en tu espíritu, ¿sí? Porque el espiritual todo lo juzga, ¿sí? Y comienzas allí a poner esa palabra, ¿sí? En la perspectiva correcta. Y dices, esto es de Dios. Y comienzas a creer en esa palabra. Dice que con esa medida con la cual medís o con la cual tú crees, dice, escuche, os será medido y se os añadirá. Quiere decir esto que realmente que cuando tú escuchas a Jesús y tienes una relación de ida y vuelta, un escuchar a Jesús realmente, medir lo que estás escuchando, si es del diablo, bueno, lo desechas, atas y echas fuera todo poder del diablo. ¿Cómo puede ser esto, pastor? Bueno, estás orando y de repente escuchas a Dios allí, ¿no, verdad? Y Él te dice, yo te quiero sanar. Eso es de Dios. ¿Por qué? Porque es Jesús que está hablando.
Pero tal vez escuchás una voz que dice, bueno, esto realmente es una prueba. Yo te estoy probando porque quiero saber lo que hay en tu corazón a través de esta enfermedad. ¿Y qué es eso realmente? La voz del diablo. Y dices, no, yo estoy midiendo lo que oigo. Esto no es de Dios. Dios no trae enfermedad a tu cuerpo, Él vino a sanarte. Él no trae muerte a tu cuerpo, Él vino a darte vida. Él no trae destrucción a tu vida, Él viene a darte la bendición en cada área de tu vida. Entonces estás escuchando al diablo y con esa medida con que medís, ojo, serás medido. Dices no. Vete, diablo, en el nombre de Jesús. Yo tengo la bendición en mi vida. Yo creo a la palabra de Dios y empiezas a medir de esa manera. Dices, no, por las llagas del Señor Jesucristo yo soy sano. Y algo comienza a pasar en ti, ¿sí? Porque se te ha dado, dice el verso 25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces allí está, ¿sí? El que tiene oídos para oír a Jesús. Se le dará más oídos. Aumentará el escuchar a Dios porque ha creído y ha desarrollado oídos para oír. Le ha abierto la puerta, aquella puerta que estaba cerradito, bueno, la puerta de la salud. Wow, yo entiendo esta palabra. Ahora sí veo a Cristo aquí. Ahora lo escucho realmente. Puedo escuchar al Señor hablando a mi corazón, diciéndome, Él me quiere sanar. Él me sana. Yo te voy a sanar. Yo te voy a sanar. Wow. Gloria a Dios. Y algo comienza a suceder en tu corazón, ¿sí? Dice la palabra allí en la parábola del redil. ¿Sí? Él es el buen pastor. ¿Por qué? Verso 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida para que tú tengas vida. No hagas inmunda la sangre de Cristo. Él ya pagó por tu salud. No puedes decir, tal vez el Señor quiere tratar conmigo a través de esta enfermedad, a través de esta circunstancia, a través de la pobreza, porque Él quiere probar mi corazón. No hagas inmunda la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy el buen pastor y he dado mi vida por mis ovejas, por ti. No puedes decir eso. Esa no es la voz de Jesús. Eso es la voz de un espíritu engañador, de una doctrina de demonios que viene a engañarte, ¿sí? ¿Para qué? Para que no recibas a Jesús en tu interior y cosas comiencen a pasar en tu interior, como por ejemplo, bendición en el área de la salud, salud divina. Sí, sanidad de Dios. ¿Estás enfermo? Sanidad de Dios. En la área de los relacionamientos, le abriste la puerta porque escuchaste la voz de Jesús y comienzas a caminar en el amor de Dios. El amor de Dios sale desde tu interior y cosas comienzan a pasar. Y caminas en el mandamiento del amor. Y bueno, sientes la voz del enemigo que te dice, esta persona realmente no es de Dios. Vino para maldecirte y esa voz no es de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, no debemos hacer acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Y si alguien te maldice, bendícelo. ¿Por qué? Porque vas a recibir más cuando tú bendices a las personas. Si tú lo bendices, ¿sí? Recibes más bendición, porque debes dar para que se te dé, y aún en abundancia y sobreabundantemente, porque no estás realmente viviendo por medio de escuchar al diablo. Escuchas a Jesús, escuchas su voz y tus relacionamientos comienzan a cambiar. El área de la economía cambia. ¿Por qué? Porque tú escuchas a Jesús que dice, yo suplo todas tus necesidades. Yo suplo todas las cosas. Esto es algo que te
Esto es algo que alguien está escuchando esta palabra y realmente esta palabra es para esa persona que le está faltando en lo económico y ahora el Señor te está diciendo, y escucha la voz de Jesús, yo suplo todas tus necesidades. Y de repente escuchas al enemigo que te dice, sí, pero no debes ofrendar, no debes diezmar, porque eso es del viejo pacto, los diezmos no son de hoy, bla, bla, bla. Y el Señor dice, yo te quiero bendecir. Yo te quiero bendecir. ¿Y de qué manera te bendice el Señor? Dad y se os dará. Dad y se os dará. Él te da pan y Él te da semillas para que tú comas y tú siembres. Entonces lo anterior no es del diablo. Si tú no das, no siembras. ¿Lo ves? La voz de Jesús y la voz de Satanás. La voz de Dios, la voz del enemigo. Yo soy el buen pastor y mi vida di por las ovejas para que tú estés atento a lo que yo te quiero hablar. Establezcas una relación conmigo, hables conmigo y yo contigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré, ¿sí? Y te daré estar sentado en el trono de la autoridad conmigo allí, realmente en lugares celestiales, para poner debajo de los pies a quien tiene que estar debajo de los pies, este es el diablo, ¿sí? Y decir, como Jesús dice, ¿sí? Todo lo que veo de mi Padre y todo lo que escucho de Él, eso hago. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos por los medios y ya vuelvo para cerrar. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, buscando por Ministerio Luis Miravalles, estamos en Facebook. Quiero saludar a todos los que están allí en Facebook y han estado, sí, los que van a estar también. Bueno, Marcelina lo está, Martín Salaña, también John está, Nelly está, Nan, ¿quién más? Julieta. John está, dice, muy buenas tardes aquí en el trabajo, arrancando la semana muy tranqui y disfrutando del programa. Que el Señor les bendiga ricamente en este inicio de semana. John, muchas gracias. Te bendigo en el nombre de Jesús. También está Marta, Pablo, Andrea Donat de Argentina. ¿Sí? Un gran abrazo a Andrea, ¿sí? Que siempre estamos en comunicación vía Messenger. Marcelo está, Eva Torres está de México, dije, Eva Torres de México. Un gran abrazo allí, Eva Torres, que también estamos en comunicación. Norma Blanco está, Normita, Dios te bendiga pastóricamente a ti y a tu familia. Normita, bueno, Norma Blanco, un beso grande para Norma, esa familia preciosa en el Señor, a Gustavo, ¿sí? A toda su familia allí en Punta de Macadán, un beso grande. Quiero saludar a Dora, Claudia, Luz, ¿sí? Francisco, bueno, dice que Andrea Donat pide oración por mi vida. Bueno, estaremos orando, Andrea, ¿sí? Te bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a dar los medios para sembrar en nuestro ministerio, ¿sí? Para sembrar en nuestro ministerio lo podés hacer desde el exterior por Western Union. Nos escribís vía WhatsApp o Messenger y te informaremos cómo hacerlo, ¿sí? Puedes sembrar en este ministerio desde el exterior, ¿sí? Para sembrar aquí lo puedes hacer en nuestra cuenta HabitatNet, ¿sí? ¿Cómo hago? Vas a Habitat, pedís allí para donar en nuestra cuenta al número 4196. HabitatNet 4196. Importante, envíanos tu nombre para estar orando y bendecir tu siembra. Queremos bendecirte, queremos también estar orando por ti y bendecir esa siembra la cual tú hiciste. Te bendigo en el nombre de Jesús. Se nos fue el programa, ¿sí? Se nos fue el programa. Será hasta mañana. Realmente quiero que esta palabra quede hoy, sí, allí, que medites en ella, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me voy,
pero sin antes decirte, Dios te ama, yo te amo y Jesús es el Señor. Chao, chao.